Pero muy buenos días, mis queridos amigos. El Ministerio Conéctate a Jesús les presenta la serie Feliz para Siempre con el curso Vidas con Objetivos. Hemos tenido esta mañana la bendición del pastor Jaime Panton, a quien le deseamos que tenga un feliz día y éxito en su ministerio allá por el Caribe, donde se encuentra ministrando ya por más de 19 años. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Un saludo grande para nuestra hija Rileida, que está tempranito también con nosotros y nos ha dado la bendición. Y queremos también saludar a 62 jóvenes que ya están conectados y a todos los que van pasando. Que el día de hoy podamos juntos alabar a Dios en espíritu y en verdad, y que su presencia en esta transmisión sea de gran bendición para todos los que le acompañan a ustedes. Gracias por los corazones rojos, eso es importante para nosotros. Gracias. Vamos entonces con nuestro primer segmento, Vidas con Objetivos. El objetivo de esta serie es responder a la pregunta: ¿qué significa para usted el sufrimiento y la redención que experimentó Job al compararla con el sufrimiento y la redención que experimentó nuestro Señor Jesucristo? Hemos analizado esta pregunta y hemos llegado a la siguiente respuesta. Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, hemos presentado varias lecciones significativas. La primera de ellas, el sufrimiento y la redención. En clases anteriores vimos Job 42, 10 y 17, la redención y vindicación de Job. Esto está en Job 42, 10 al 17, la redención y restauración de Job. De allí hablamos que Job, como lección principal, le manifestó importancia a la oración. La segunda lección, la fidelidad y el favor de Dios. La tercera lección, la importancia de las relaciones y la comunidad. La cuarta lección, la abundante bendición de Dios. Entre las aplicaciones para la vida moderna estudiamos cultivar una vida de oración, confiar en la fidelidad de Dios, valorar las relaciones y la comunidad, apreciar las bendiciones de Dios. En resumen, la cita de Job 42, 10 al 17 nos muestra la redención y restauración de Job, destacando la importancia de la oración, la fidelidad de Dios, las relaciones y la comunidad y la abundante bendición de Dios. Estas lecciones tienen aplicaciones valiosas para nuestra vida moderna, invitándonos a confiar en Dios, valorar las relaciones y apreciar las bendiciones que Él nos otorga. Analizamos también Mateo 27, 32 al 56, un pasaje que nos presenta la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta la lección principal, es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo como un cumplimiento del plan de redención de Dios para la humanidad. A través de este evento, Jesús sacrificó su vida para pagar por los pecados del mundo y ofrecer la salvación a todos los que en Él creen. Lecciones secundarias: la humillación y el sufrimiento de Jesús, el rechazo y la burla hacia Jesús, la oscuridad y el terremoto, la confesión del centurión. Encontramos que hay mucho paralelismo con esta cita y el resto del Nuevo Testamento. Aplicaciones
para la vida moderna. Primero, reconocer y valorar el sacrificio de Jesús. Segundo, reflexionar sobre el rechazo y la burla hacia Jesús. Tercero, experimentar la luz y la liberación en la muerte de Jesús. Todos alcanzamos liberación cuando Jesús murió en la cruz. Cuarto, confesar a Jesús como el Hijo de Dios, tal como lo hiciera el centurión a la hora en que Jesús murió. En resumen, la cita de Mateo 27, 32 al 56 nos presenta la crucifixión y muerte de Jesús y nos enseña sobre su sacrificio redentor, el sufrimiento que enfrentó, el rechazo y la burla que soportó, los eventos sobrenaturales que ocurrieron y la confesión de su divinidad por parte del centurión. Estas lecciones nos desafían a valorar y responder al sacrificio de Jesús, reflexionar sobre nuestro propio compromiso con Él, experimentar su liberación y confesarlo como el Hijo de Dios en nuestra vida diaria. En esta serie, Job, un varón perfecto, hoy nos toca ver Job. No, perdón, también vimos ya Job 1, 13 al 19. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. El libro de Job relata las pruebas y aflicciones extremas que Job enfrentó en su vida, incluyendo la pérdida de bienes, sus hijos y su salud. Esto lo analizamos en la última lección y sacamos que la lección principal que se puede extraer de esta cita es que el sufrimiento es parte de la experiencia humana. Job enfrentó pruebas y aflicciones extremas en forma de pérdida de bienes, hijos y salud. Esta experiencia de sufrimiento destaca la realidad de que los seres humanos, incluso aquellos que son justos y piadosos, pueden enfrentar dificultades y pruebas en su vida. Lecciones secundarias, hemos dicho primero, la fragilidad de la vida y las posesiones del bien. Deje de confiar en sus logros personales y en sus cuentas bancarias, que todo eso desaparecerá. Los trofeos terminan en un depósito de basura. Recuerde, la fragilidad de la vida y de las posesiones de las posesiones de bienes, la posesión de bienes es una realidad. Son frágiles, son efímeras. Segundo, las pruebas de la fe y la confianza en Dios. Aquí es donde está nuestra fortaleza, en Dios. Tercero, la compasión y el apoyo en tiempos de sufrimiento. Aun cuando usted esté sufriendo, recuerde, usted es una carta leída para el vecindario y para los que rodean. Cuarto, la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Toda prueba tiene un propósito divino. Hay mucho paralelismo, no directamente el libro de Salmos con el Nuevo Testamento, pero sí definitivamente con todo el tema de sufrimiento, la perseverancia en la fe en medio de las pruebas. Es abordado en varias partes del Nuevo Testamento, como en las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, sobre la persecución y el sufrimiento de los discípulos por su fe. Aplicaciones para la vida moderna, reconocer la realidad del sufrimiento. El relato de Job nos recuerda que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Debemos estar preparados para enfrentar dificultades y pruebas y no ser sorprendidos cuando ocurran. Mantener la fe y confianza en Dios. A través del ejemplo de Job, aprendemos la importancia de mantener la fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles y aparentemente injustas. Debemos aferrarnos a la esperanza y a la seguridad de que Dios está con nosotros y tiene un propósito más allá de nuestro sufrimiento. Tercera aplicación a la vida moderna, buscar apoyo y compasión en la comunidad. Al igual que Job recibió el apoyo de aquellos que le llevaron la noticia de su sufrimiento, debemos buscar apoyo y compasión en nuestra comunidad de fe y en aquellos que nos rodean. La conexión y el consuelo mutuo son importantes en tiempos de sufrimiento.
solamente escapé yo para darte la noticia. Si no hubiese sido por ese que le dio la noticia a Job, Job no se hubiera enterado de lo que le estaba pasando. Cuarto, buscar el propósito de Dios en el sufrimiento. Aunque el sufrimiento puede ser difícil de entender, debemos recordar que Dios tiene un propósito más allá de nuestras circunstancias dolorosas. Buscar la dirección de Dios, crecer en la fe y aprender las lecciones que el sufrimiento nos puede enseñar son parte del proceso de encontrar el propósito de Dios en medio de nuestras pruebas. Amigos, en conclusión, la cita de Job 1:13 al 19 nos enseña que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, destacando la fragilidad de la vida y los bienes, la prueba de la fe y la confianza en Dios, la importancia de la compasión y el apoyo mutuo, y la soberanía de Dios y su propósito más allá del sufrimiento. Estas lecciones nos desafían a reconocer la realidad del sufrimiento, mantener nuestra fe en Dios, buscar apoyo en la comunidad y buscar el propósito divino en medio de nuestras pruebas. Este es el repaso de lo que hemos visto hasta aquí en esta experiencia. Job 2, 7 al 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. La lección principal de esta cita que hoy nos ocupa, Job 2, 7 al 8, es: la lección principal que se puede extraer de esta cita es que el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. Job experimentó una enfermedad dolorosa y débilmente. Job experimentó una enfermedad dolorosa y debilitante, simbolizada por la sarna maligna que afectó todo su cuerpo, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta experiencia muestra que el sufrimiento puede venir en formas diversas y desafiantes, afectando todas las áreas de la vida de una persona. Esta es la lección principal de este pasaje. Amigo, yo no sé qué palabras utilizar para convencerte de que sea lo que sea que tú estés enfrentando hoy, Dios tiene el control. La verdad es que no sé qué palabras utilizar. Sin embargo, el Espíritu Santo, el que me convenció a mí y el que me trajo a este lugar, sacándome del mismo centro del infierno, aunque le llaman paraíso. Por cierto, generalmente a las cosas malas el enemigo le pone nombres bonitos. Pero yo vengo de la cueva del mismo diablo. Aunque le llamen el paraíso. Y en ese infierno donde estuve, el Espíritu Santo se manifestó en mi vida. No importa dónde te encuentres ahora mismo.
una cama de un hospital. Un matrimonio destruido. Una situación de la cual no sabes cómo escapar, no importa cuál sea. Recuerda, el sufrimiento puede manifestarse de diversas maneras en la vida de una persona. Job las experimentó, yo diría casi todas. El único que supera en sufrimiento a Job se llama Jesucristo, y por eso estamos estudiando los dos de manera paralela. Porque sabemos, mi querido hermano, que mi sufrimiento no es tu sufrimiento. Pero experimentamos juntos, en el nombre de Jesús, ambos sufrimientos, porque somos hermanos. La invitación que te hago hoy es que recuerdes que esta experiencia por la que Job pasó muestra que el sufrimiento puede venir en formas diversas y desafiantes, afectando todas las áreas de la vida de una persona. Como dice el versículo, podemos ver en el versículo que Satanás es el instigador de esta prueba. El versículo dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién hirió a Job? Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Dios quiere que tú sepas y comprendas a través del sufrimiento de Job, primero, que el sufrimiento de Job era una figura de lo que habría de sufrir Jesús por ti y por mí. Segundo, que el sufrimiento no viene siempre de la misma manera. Lo que está pasando hoy está bajo el control de Jesús, porque si Él lo ha permitido es porque Él sabe que en su nombre tú puedes ser vencedor. Tú serás vencedor. Así que dale gracias a Dios por lo que está pasando hoy. Porque mañana tú me contarás un cuento. Gózate en medio de las pruebas, dice Santiago. Gózate, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Las lecciones secundarias de esta cita registrada en Job capítulo 2 son: el poder del adversario, la persistencia del sufrimiento, la humildad y la aceptación en el sufrimiento, y la lucha física y emocional del sufrimiento. Veamos cada una de ellas en detalle. Primero recordemos la cita. Job 2, 7 y 8. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto, o sea, una lija, para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de cenizas.
Aquí hay por lo menos 4 lecciones. Vamos a ver. La primera de ellas ya la mencionamos. Es que el sufrimiento puede manifestarse de diferentes maneras en la vida de una persona. José experimentó una enfermedad dolorosa y debilitante, simbolizada por la sarna maligna, que afectó todo su cuerpo desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta experiencia muestra que el sufrimiento puede venir en forma diversa y desafiante, afectando todas las áreas de la vida de una persona. Ya Job había perdido todo, incluyendo los hijos. Solo le quedaba la esposa y su salud. Y ahora Satanás le pide a Dios permiso para tocar la salud de Job. Y en efecto, se le concede el permiso. Vamos al capítulo 2 de Job, antes del 6 y el 7, y veamos cuál es el contexto de este texto. Dice el versículo 22 del capítulo 1. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios depósito alguno. En el primer capítulo que hemos ya visto, Job recibe 4 noticias terribles. Perdió todo. Y cada uno de los mensajeros termina su mensaje diciendo: solamente escapé yo para darte la noticia. Llegamos al otro día, dice, el siguiente día, después del primer día. El primer día Job termina diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto y con esta expresión confirmamos lo ya dicho. Job no le atribuyó a Dios culpa de nada de lo que le estaba ocurriendo. Job no acusó a Dios de lo que le estaba ocurriendo. A pesar de no tener ninguna claridad de lo que le estaba ocurriendo, sabía, porque así lo había experimentado a través de su vida. El control de su vida estaba en manos de Dios. Llegamos al otro día, dice, al día siguiente, después de haber recibido estas 4 noticias en un solo día, terribles noticias. Al otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Por segunda vez, ya en el primer capítulo vimos que así ocurrió, y por eso Job pasó ese día, en un solo día perdió todo. Ahora vamos en el segundo día. Se realiza el segundo día de concilio en el cielo. Es como cuando nosotros acá una vez cada 5 años tenemos la quinquenal, que dura varios días. Bueno, en el cielo también se realizan las quinquenales. Y acá pues tenemos el segundo día de esta quinquenal. ¿Y qué encontramos? Que otra vez aparece uno que no fue invitado. ¿Quién fue? Satanás. Dijo Jesús a Satanás: ¿de dónde vienes? Antes de ir a la respuesta de la pregunta, veamos qué dice el comentario Andrews con respecto a al capítulo 1 que ya hemos visto.
Desde el versículo 1 hasta el versículo 13 del capítulo 2, estos dos capítulos que constituyen el prólogo del libro introducen el drama humano y sobrenatural que constituye la historia de Job. En la primera frase que encontramos en el versículo 1, en el país de Uz, Job era un seguidor no israelita de Dios, aparentemente edomita. Uz era un vasto territorio al este del Jordán que incluía Edom al sur. Versículo 3, su hacienda. Las posesiones que se miden aquí en ganados y rebaños. Versículos 4 y 5, holocausto. Formaban parte de la intersección de Job por sus hijos, mucho después de que estos hubiesen dejado la casa paterna. Versículo 6, los hijos de Dios, asamblea dividida en ángeles, en presencia de Dios, dice el versículo 7 del capítulo 38. Satanás, ¿quién es Satanás? El adversario o acusador principal, enemigo de Dios y no cualquier oponente. En hebreo se llama el adversario. El versículo 8, mi siervo Job, Dios está orgulloso de su fiel testigo, edomita. Versículo 10, le has rodeado en su deseo de perjudicar a Job. Versículos 12 al 19, Satanás tergiversa la bondad de Dios. Versículo 22, no pecó Job. El ataque destructivo de Satanás no hace tambalear la fidelidad de Job. Llegamos al capítulo 2, versículo 1. Vino también Satanás. El hecho particular de la presencia de Satanás en las cortes celestiales, como se menciona en el versículo 6 del capítulo 1, queda subrayado por la repetición de la frase presentarse delante de Jehová. Leamos entonces el capítulo 2. Otro día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Jehová. Y dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, no te has fijado en mi siervo, perdón. Y Jehová dijo a Satanás, no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Hay mucha teología y muchas lecciones en estos 3 versículos que acabo de leer. Mucha información. Versículo 4. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, ¿qué conversación? Él está en tus manos, pero guarda su vida.
Este es el contexto del versículo que hoy nos toca estudiar. Pero hoy solamente vamos a dar la introducción. Te espero mañana para ver cómo se desarrolla este drama. ¿Te parece? 4 lecciones vamos a ver mañana. El poder del adversario, la presencia del sufrimiento, la humildad y la aceptación del sufrimiento. La humildad y la aceptación en el sufrimiento. Y la lucha física y emocional del sufrimiento. Amigos, 2 versículos estamos estudiando hoy. Job capítulo 2, versículos 7 y 8. Y un solo programa no nos alcanza. No nos alcanza. Así que vamos a seguir mañana. Te invito para que ores conmigo. Amado Dios que estás en el cielo. Gracias, Señor, por guiarnos en este estudio. Era necesario, Señor, el estudio de hoy para comprender lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por llevarnos a revisar el capítulo 1 y revisar el capítulo 2 para comprender la experiencia por la cual está pasando Job. Que mañana podamos concluir estas 2 secciones y nos podamos meter entonces en el análisis del sufrimiento de Job comparado con el sufrimiento de Jesús. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. La voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Espero mañana, cuando analizaremos el sufrimiento y la redención de Job. Bendiciones.